Bueno, me habéis dejado cerrar un poquito la última mesa, poco hay que añadir. Hemos visto la calidad de los ponentes de las próximas intervenciones. De cara a las inundaciones, bueno, está bastante dicho. Encima yo tengo un aliciente que, como muchos imaginaréis, pues soy de esa generación que ya no vimos copas del Athletic y obviamente tampoco me pilló para bien o para mal las inundaciones. Creo que hasta compensa el no haber visto las copas. Entonces, un poquito lo que os vamos a traer aquí es un compendio que hemos ido recogiendo de testimonios de compañeros que nos han comentado pues, qué se hizo, qué se tuvo que haber hecho y explicar un poquito cómo estamos aquí. Lo estructuro un poquito así, es decir, cómo estaba la DIA de los 80, que no tiene mucho que ver con cómo estamos ahora. Luego un poquito de cara ya a la inundación, pues qué se hizo, cómo se activó, cómo se actuó y cómo terminamos. Qué problemas identificaron los compañeros que estuvieron ahí, cuáles fueron las fortalezas y, bueno, qué aprendimos y dónde estamos hoy. Bueno, pues en los 80 la DIA era relativamente joven, 17 años. Era un modelo centralizado, obviamente los recursos que estamos viendo pues tampoco eran tantos como para el actual sistema que tenemos de bases y delegaciones. La relación que había con otras provincias, donde también tenemos bases y DIAs, otras provincias y comunidades, pues no había la misma fluidez y comunicación que podemos tener ahora. 450 voluntarios listados en aquel momento y 15 vehículos, que pues tampoco es demasiado. Y bueno, recuperando un poquito pues, qué estaba haciendo la DIA en aquella época, tirando de hemeroteca, de boletines y demás, he recogido estas cosas que me han parecido interesantes, pues, por ejemplo, en el 78, que ya se estaban haciendo alertas y movilizaciones del plan de emergencias catastróficas, pues, los actuales simulacros, pues, para evaluar las capacidades que teníamos en aquel momento. En el año 79, en el boletín 28, se reiteraba la petición de que existiese ese centro coordinado de emergencias que afortunadamente hoy tenemos. Se vuelve a repetir en el 81. Y en el 83, ya es que no lo conocía, el suceso de explosivo Río Tinto, que yo sí que posteriormente sí que me ha tocado estudiarlo y darle vueltas, y no sabía que había sido prácticamente antes a las inundaciones. Y lo he destacado porque imagino que Cruz Roja pasará lo mismo, es decir, cuando suceden hechos de estas magnitudes, se produce un espíritu de querer ayudar y es cuando recibimos pues, más gente que quiere participar, que quiere estar integrado de alguna manera en un organismo coordinado. Y yo creo que ayudó el que hubiese sido prácticamente 4 meses antes a tener quizás más capacidades humanas para la respuesta que se dio en agosto. Y bueno, en el 84, pues efectivamente el centro coordinador ya era una realidad. Fase de activación. Bueno, pues no la hubo. No la hubo tal y como entendemos una activación hoy en día. Es decir, me han comentado compañeros que yendo a cubrir un servicio preventivo en la Gran Vía, pues aquello era un mar de agua, las tapas de alcantarillas reventaban y obviamente se suspendió el servicio. Entonces, a partir de ahí fue un goteo de llamadas que en aquel momento la central DIA, que la tenemos aquí al lado, antes estaba en Iparraguirre, actuaba a modo local un poquito también como centro receptor de llamadas, fueron creciendo y el volumen era realmente desbordante. Y sobre todo que las informaciones eran confusas, es decir, llamaba gente de todo tipo y era difícil hacer un seguimiento a esas solicitudes, porque no es como ahora que llamo, me queda registrado el móvil, compruebo la veracidad de la llamada, es decir, te llamaba el que estaba en casa y bajaba a echar una mano y ya no volvías a hablar con él. Entonces era caótico. Vimos que las llamadas iban a más y se fue pues, solicitando ayuda y activando a nuestra gente, de las cuales, pues bueno, de los 450 que hemos visto, pues por turno tuvimos 100. Tampoco es un número cierto en el sentido de que los turnos se solapan, porque la gente que llegaba a Bilbao o bien no podía volver en muchas ocasiones, o ese ardor guerrero que a veces invade a estas organizaciones, pues les hacía no abandonar el puesto hasta que haya resuelta la situación. Y bueno, ya veis los recursos. Yo los modelos obviamente no los he conocido, pero ahí os los dejo para los que os gustan. ¿Qué se hizo? Pues bueno, como ahí pongo, el título es de todo. Es decir, casi sería más fácil decir que no se hizo. Un poquito estaría el área más conocida de DIA, ¿no? Las ambulancias amarillas y la atención sanitaria de urgencias ordinarias, las solicitudes comunes de asistencia sanitaria. Se ha comentado, también me han comentado, la rotura y pinchazo de neumáticos era una constante por toda la cantidad de restos que había en las calles. Rescate y salvamento, pues tanto ayuda a sacar gente en zonas complicadas, sacar vehículos que colapsaban carreteras, quedaban embarrancados.
gracias a que teníamos pues, algunos medios especiales como por ejemplo los todoterrenos que en ese momento fueron de gran utilidad. Información y alerta a la población, lo que ha comentado Chomín de Bilgo Comparsa, que también, ya que no había previsión, pues bueno, intentar poner a salvo a la gente mediante simplemente información, vigilancia de cauces, apoyo logístico. Yo, bueno, como estudiante de jesuitas, yo he visto, me enseñaban, yo años después estaba en esos patios y siempre me ha llamado la atención de las fotos de los helicópteros en el patio y los almacenes que había en los frontones donde yo estaba jugando años después, ¿no? Y también ahí también estuvimos, apoyo psicosocial, gestión de residuos. Gestión de residuos también se ha comentado con la planta de Artigas, también me han comentado que se echaban en las minas de Miribilla. De hecho, se trajeron camiones con cal viva y se iba allí a cubrir los residuos y efectivamente, menos mal que había donde echarlo, porque era tal el volumen de desperdicios que se convierte en un auténtico problema. Transporte de personas. Pues había mucha gente que había perdido los vehículos, quería volver a localidades adyacentes y no tenía el cómo. Y encima sus casas estaban en peligro y querían, bueno, lógico, querían volver. Entonces pues, se les facilitaba el transporte hasta Galdacao, Basauri, otros municipios. Y me comentaban compañeros pues, la imagen de entrar en el túnel de Malmasín y que no hubiese luz y que era como que te tragaba la tierra y lleno de agua, y muy complicado. Reparto de provisiones, el Peñascal se ha comentado, ir a cargar a jesuitas y repartir pues, hasta donde se llegaba. Y el reparto de vacunas y medicación. Otra anécdota que me han contado era en Bermeo, por ejemplo, dentro de ese nivel de desinformación que había, se debía de haber corrido una especie de bulo de que había un inicio de pandemia de tifus. Entonces hubo compañeros de la DIA que habían llevado de salud del gobierno vasco medicación y vacunas para antitetánicas a Bermeo y que la Ertzaintza no les dejaba salir por considerarles contagiados y fue realmente arduo el conseguir sacarles de allí. Bueno, ¿y cómo terminamos? Pues tampoco. Lo mismo que no nos activan, pues tampoco nos desactivamos. Es decir, el número de avisos que iban entrando fue descendiendo y alcanzando ya ratios más normales y la gente poco a poco pues, se le fue dirigiendo a labores más pertinentes en ese momento, como era pues, simplemente limpieza y desescombros y colaborar, atenciones sanitarias a los grupos de voluntarios que había en zona Casco Viejo, pues un poco a todo lo que se podía hacer en ese momento. ¿Qué problemas me han comentado? Bueno, la imprevisión. Es decir, la imprevisión, por mucho que fue un mes lluvioso y unas lluvias torrenciales, nadie se esperaba lo que pasó. Descoordinación con autoridades, agencias. Lo intento decir en el buen sentido, que no siente mal. Es decir, ahí se trabajaba a golpe de teléfono, pues que te llamaban de la delegación del gobierno y vete a Santullán a coger 2 camiones del ejército y trátelos llenos de cal para llevarlos a Miribilla. Pues se trabajaba así. Y bueno, funcionó, pero no deja de ser una pequeña descoordinación. Improvisación en ese sentido también. Asistencia anárquica por lo mismo. No teníamos un sistema de cribado de las solicitudes de asistencia. Entraba todo, no podías corroborar nada. Entonces, era muy complicado evaluar realmente el nivel de necesidad o de pertinencia de esas actuaciones a veces que hacíamos, por esa desinformación, entre otras cosas. Y eso obligaba a una falta de priorización asistencial. Los recursos eran limitados, intentas asistir los avisos que te van entrando que no sabes si estás seguro, si realmente son pertinentes y puede haber otros que no están atendidos y sí lo eran, ¿no? Medios materiales insuficientes, pues sí. Obviamente nadie se esperaba un desastre de estas magnitudes y no estábamos suficientemente preparados. Y medios de comunicación, se ha comentado lo de radioaficionados. Dentro de la DIA teníamos integrado un grupo de radioaficionados y afortunadamente las comunicaciones por radio nos salvaron y era la única manera de saber dónde teníamos los recursos. Tuvimos problemas con los repetidores, también se cayeron, se fue la luz, estando aquí 508 no hubo luz, pues con grupos electrógenos. Pero finalmente teníamos un mecanismo de comunicación que la población general no tenía. Destacable, voluntariedad y alistamiento masivo. Es decir, me han comentado que era una barbaridad la gente que se acercaba a la central de la DIA que se quería integrar, que quería ayudar y como no sabía cómo hacerlo y eran conscientes de que no querían hacer de una manera absolutamente desorganizada, pues venían a, oye, os echamos una mano a vosotros, a ver cómo, ¿no? Muchos se quedaron también. Movilización ciudadana, bueno, creo que está más que comentado, admirable. La alta motivación e implicación, es decir, la falta de medios que había y la situación dramática pues se compensó con creces con la motivación que tenía la gente simplemente por el afán de ayudar.
los medios técnicos apropiados en el sentido de lo que contaba, redes de comunicación y demás, aunque no era el número suficiente, igual que todo Todoterranos, pues no teníamos los mismos que tenemos ahora, que nos hubiesen gustado tener en aquel momento, y la colaboración con las autoridades, es decir, en ausencia de quizás esos mecanismos de coordinación desarrollados como tenemos actualmente, sí que a mí me ha llegado que hubo una idea de trabajar todos codo con lo que tenemos y olvidarnos de corporativismos. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Se ha comentado también, si hoy pasase, pues seguramente el desastre sería similar, aunque las capacidades que tenemos de respuesta, de alerta temprana, de información, ayudaría a mejorar la respuesta, ¿no? La coordinación con SOSDEIAC, fundamental, la posibilidad de integración en CECOP, en la sala de crisis, lo que se ha comentado, en caso de un nivel de alerta que merezca la pena y que sea necesario integrar los dispositivos, desplazarse directamente a sala. La red de comunicaciones Tetra proporcionadas por SOSDEIAC, nosotros tenemos analógica, digital y Tetra, que es literalmente la mejor que tenemos para asegurar las comunicaciones en emergencia. Medios específicos, hemos mejorado mucho la dotación de vehículos, personal altamente especializado, logística, pues también tenemos la posibilidad de proporcionar alimentación, albergue, higiene. Tenemos unidades de rescate acuático desde hace unos años, porque hemos visto que en la última década, aunque yo no viví esto, pues sí que hemos tenido pequeños avisos que han requerido tener medios específicos para ello, unidad de mando y coordinación y centro de recepción de medios para desplazarse al lugar del siniestro y poder coordinar o ponerse al servicio de otras autoridades. Hemos comentado el sistema de alerta temprana, SOSDEIAC que usa Galmet, es decir, sí que tenemos muchos avisos, igual. Es decir, hay veces que tenemos una auténtica avalancha, pero mejor tenerlos que no tenerlos, desde luego. Gracias a eso pues estamos muy bien preparados. Presencia en tecnologías de información y comunicación. Hace años apostamos por ello. Nuevas tecnologías, Internet, Twitter, Facebook, tienen un gran funcionamiento, permite un feedback con la gente. Lo utilizamos internamente pues, para mandar geoposicionamientos o bueno, otras diferentes utilidades que tiene y funciona muy bien. Internamente la DIA, pues obviamente está mucho más coordinada con otras provincias y otras comunidades en caso de un siniestro similar. En el caso de Euskadi existe Euskaldías que nos coordinaremos las tres provincias, en el caso ya a nivel nacional podríamos solicitar medios de todo el Estado. Luego tenemos, que creemos importante dentro del sector de la emergencia, una formación común para todas las agencias, que es el grado en gestión de seguridad de emergencias que se imparte en Eibar por la Academia de Arkaute de Policía de Emergencias y la Universidad del País Vasco. Nos parece fundamental, de hecho para mí es un placer y un honor tener aquí a muchos compañeros, profesores, alumnos de diferentes agencias, de diferentes cuerpos de intervención, que gracias a esto compartimos un mismo código de comunicación, de organización y normativo. Y a raíz de todo esto, ya en cascada, significa una mayor integración entre agencias de protección civil que nos ayude simplemente a ser más eficientes con los medios que tenemos. Y nada, muchas gracias. Yo personalmente como bilbaíno y vizcaíno agradecer veros aquí a los que habéis participado en aquella época, pues es todo un placer porque los que ya no lo hemos vivido parece que esto no existe y pasó. Y nada, agradeceros lo que habéis hecho y a la organización invitarnos. Muchas gracias.